Bienvenido, profesor. El día de hoy le vamos a exponer los problemas de la actividad número 2 con mis compañeros Marco Pineda, Heidi Piñate y Ashley Rivera, y su servidor. El primer problema consiste en determinar qué tipo de triángulo es según sus ángulos. Y el segundo problema determina cuáles son los números primos dentro de un rango de números. A continuación, los proyectos. Tenemos como primer punto el que consiste en determinar qué tipo de triángulo es según sus ángulos. En este podemos ver que tenemos que implementar una función que debe recibir como argumentos el valor de los ángulos de un triángulo y en base a esto determinar si efectivamente se trata de un triángulo. Y tenemos que agregar también para saber qué tipo de triángulo es. En la línea número 3, como podemos apreciar, agregamos una función para evaluar si de verdad es un triángulo en base a esos ángulos, ya que debe sumar cada uno de ellos, que tienen que dar como resultado 180. Después de eso, en la línea número 4, agregamos un return de verdadero o falso para confirmar si de verdad es un triángulo. En la línea número 7, agregamos una función para saber qué tipo de triángulo es el que proporcionamos. Los triángulos pues, se pueden clasificar en tres, que son rectángulo, acutángulo y obtusángulo. En la línea número 8, agregamos un if, para que si alguno de sus ángulos es 90, nos retorne que el triángulo es rectángulo. En la línea número 10 agregamos un else para que si todos sus ángulos son menores a 90, nos retorne que el triángulo es acutángulo. Y finalmente en la línea número 13 agregamos un else para que si alguno de sus ángulos eran mayores a 180, nos retorne que el triángulo es obtusángulo. Y así fue justo como usamos el if para definir cada uno de ellos. Los dejo con mi compañero Margo que nos presentará lo demás. Buenas tardes. A continuación, el programa empieza a partir de la línea 15, dejando de lado todas las funciones. Este comienza al pedir tres valores que serán los ángulos A, B y C, que serán los argumentos que se le darán a las funciones para que pueda procesar esos datos y devolver los valores. Luego, en la línea 20, tenemos verificar, que va a ser una variable que contendrá el valor de retorno de la función es triángulo, verdadero o falso. Y esta será evaluada más tarde en la línea 22 con un if que va a verificar el valor booleano de esta variable. Si efectivamente es un triángulo, le mostrará en la pantalla que los ángulos ingresados sí forman un triángulo y se le asigna el valor a tipo. Tipo contendrá el valor de retorno de la función que nos dice qué tipo de triángulo es, que mencionó mi compañero Oscar, rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Luego se manda a la pantalla el triángulo es y el tipo, la variable tipo. Y al contrario, si verificar es falso y no es un triángulo, se le manda eso a la pantalla al usuario diciéndole que el triángulo no es válido a partir de los ángulos que ingresó. A continuación, las corridas del programa. Empezaremos ingresando un ángulo de 90 grados. Entonces el triángulo debería ser rectángulo. Luego, al ingresar tres ángulos agudos, efectivamente el triángulo es acutángulo. Y por último, si se ingresa un ángulo obtuso, el triángulo va a ser obtusángulo. Esa fue la explicación del primer problema. A continuación, el segundo problema por parte de Heidi Peñate y Ashley Rivera. Ahora les vamos a presentar el segundo problema, que es de números primos, en donde este recibe un rango de valores en donde determina cuáles de estos son primos. Yo les explicaré la primera parte, que es sobre la función. Este es un programa que tiene la función es primo, que contiene un argumento con el nombre de num. Este contiene un ciclo while que irá realizando varias repeticiones de la división entre el número y el contador x. Y si este tiene un residuo de 0, entonces el contador se sumará 1. Al final se determina que si el contador es igual a 2, el valor de la función
es primo, será verdadero, y si el otro número no cumple con la condición, este será falso, ya que un número primo solo es divisible dentro de dos números. A continuación, los dejo con mi compañera Heidi Peñate. Ahora yo voy a explicar el proceso del problema, en donde el programa le pide al usuario que ingrese dos números A y B, cuáles serán los próximos argumentos. Y luego en la línea 19 hay un contador que se llama contador num, que se iguala a la variable A. Luego iniciamos con un ciclo for llamado veces, que tendrá un rango inicial desde A-1 hasta B más 1, con un incremento de 1, para que determine si es cada número dentro del rango. Con la función es primo determinamos este valor, en donde si el valor booleano es verdadero, se mostrará a pantalla que es primo, y si es falso se mostrará que no es primo. A continuación mostraremos la corrida. Como podemos ver, el número 4 no es primo, y los primos son 5, 7, 11, 13, 17, 19. Gracias por su atención.